Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Feliz Pascua de Pentecostés. El Espíritu Santo se ha derramado en el alma de la Iglesia y de todos nosotros. La Iglesia reconstituida gracias al don del Espíritu Santo sale al mundo a anunciar que el Señor ha resucitado. Por eso en la misa de hoy, del día de Pentecostés, en la oración colecta se pide que Dios obre a través del Espíritu Santo aquellas mismas maravillas que obró Dios en los comienzos de la predicación evangélica. Era Pentecostés, celebraban los judíos el nacimiento del pueblo de Israel cuando Moisés bajó del Sinaí y les dio una ley en las tablas de piedra con fuego. Esta vez es un nuevo Pentecostés, está el nuevo Israel y la nueva ley también con fuego, pero esta vez es la ley del amor, la ley del Espíritu Santo, que ha entrado en el corazón de los apóstoles y sin miedo han salido a anunciar, como ese discurso de Pedro que leemos: Jesús el crucificado ha resucitado, Dios lo ha constituido el Señor. Pues es la tercera Pascua cristiana. Feliz Pascua de Pentecostés para todos. Culminamos con este gran don del Espíritu Santo, la Pascua, de una manera inmejorable. Nos felicitamos. Hoy en nuestro programa podemos decir que hablamos de una de las consecuencias de Pentecostés y del don del Espíritu Santo en su Iglesia, profundizando sobre la palabra de Dios y abriéndonos el entendimiento a las Escrituras y a la palabra de Dios, que es viva y eficaz, dice la propia Escritura. Concretamente, unos grupos de Biblia que tienen lugar en los dominicos de Villava y de Pamplona. Y está con nosotros para ellos el animador y fundador de estos grupos, Padre Isidoro Crespo, dominico, y Ana Abecia, también de estos grupos de Biblia. Buenos días. Buenos días. Bueno, estos grupos de Biblia, que ya vamos a entrar en ellos y animar a que la gente vaya numerosos, ¿cómo surgen? Pues surgen estando en la parroquia de Gorraiz, donde pues de modo espontáneo y natural se habla de la vida, porque lo primero no es la Biblia en nuestro recorrido, lo primero es la vida, y esa vida iluminada por la palabra. Es como iluminar un camino con una linterna cuando es oscuro. Pues eso es lo que hacemos, empezamos compartiendo la vida, y en ese compartir la vida, la fe nos ilumina mediante la palabra que se vuelve esperanza, alegría, ilusión, que se vuelve también camino compartido y que hace que ahí vayan surgiendo estos pequeños grupos en los que descubrimos que la palabra se vuelve camino, esperanza, se vuelve luz para recorrer el camino de la vida, porque la palabra de Dios nos habla de lo que es la vida e ilumina la vida en el caminar. Y poco a poco se van sumando más y más gente y así vamos formando pequeños grupos para poder compartir en comunidad, para poder vivir, para poder también hacer que la vida sea una vida de fe que nos mueve el Espíritu del Señor a comprender la palabra, a vivirla de un modo nuevo. Eso es lo más específico, vivirla de un modo nuevo. Y empezamos también en ese modo nuevo porque queremos no utilizar palabras técnicas, sino las palabras más sencillas y más corrientes que pueden expresar lo que contiene la propia palabra de Dios para vivirla, porque lo importante es vivir con esa palabra el camino de la vida y desarrollarlo así con los demás. Es lo que hacemos en los pequeños grupos, pero al final, bueno, pues se van aumentando y ahí va creciendo. Ana, tu contacto con estos grupos, ¿cómo tiene lugar? ¿Cómo los conoces y cómo entras en ellos? Bueno, pues a través de la parroquia de Gorraiz, como ha dicho muy bien el padre Isidoro, y bueno, un poco por la necesidad de vivir en comunidad y de compartir pues algo que en principio para nosotros era algo más desconocido, que era el Antiguo Testamento, y vivirlo a través o desde Jesucristo, ¿no? En comunidad y con palabras sencillas, como ha dicho. Entender que bueno, pues es la experiencia que nos da y descubrir con nuestra experiencia esas verdades de fe que encierra el Antiguo Testamento, que hemos sido creados por el amor desbordante de Dios, que bueno, esa es la causa de nuestra creación, ¿no? El que Dios se le desbordó el amor y que ese amor nos ha hecho a nosotros amar a los demás en la comunidad y que nos ha hecho libres. Solamente esa libertad que nos ha dado Dios hace que ese amor sea auténtico.
y que bueno, pues nos apoya, nos ayuda con la palabra a vivirlo en comunidad, ¿no? A través de sabiendo que Dios está con nosotros y que no nos va con el mensaje de esperanza y de misericordia. ¿Cómo trabajáis la palabra? Entramos un poco en la metodología del grupo, ¿qué hacéis? La lectura, sí. Porque teníamos hasta ahora pues la clásica lección divina, sí, de los benedictinos, de los monjes, sí, tal. Sí. ¿Cómo trabajáis la palabra? ¿Qué hacéis en los grupos? Cogemos de manera continuada la Biblia tal como nos ha llegado. Empezamos por el Génesis, pero para comprender empezamos también con los símbolos. Hay muchos símbolos en la Biblia. Si no se conocen los símbolos, pues difícilmente se puede profundizar en conocer el contenido bíblico. Por ejemplo, utilizamos los símbolos de los números que con mucha frecuencia en la Biblia no indican simplemente una cantidad, sino que son números simbólicos. Por ejemplo, empieza la creación diciendo que Dios creó el mundo en 7 días. Dios no necesita 7 días para crear. El 7 es la perfección. Entonces hay que descubrir que Dios nos crea y nos crea con perfección, construyendo ese gran templo para que vivamos con Él y que ahí disfrutemos. Así se plantea la creación, como un gran templo en el que podemos disfrutar de su presencia, de su alegría, en el que está esa lámpara, diríamos, del Santísimo, como está en las iglesias, que es el sol, está la luna para la noche, está... Bueno, así vamos comprendiendo cada uno de los pasajes con los muchos significados que contiene. Muchos significados en ese caso de los números, pero también de animales. Por ejemplo, es muy bonito empezar leyendo el Génesis y viendo que dice en una lectura sapiencial: Dios, que es el principio, creó los cielos y la tierra. La tierra era caos, confusión, oscuridad. Y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y eso, pues en las lecturas ya antiguas se decía: ¿qué es eso de que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas? Pues que Dios deja su Espíritu para cuidar la creación y para que mirando al Espíritu sepamos cómo actuar. Si el Espíritu está manteniendo la creación, nosotros vemos el Espíritu como hacen las águilas con sus polluelos, que están aleteando encima del nido, aleteando para que así la cría sepa también volar cuando le empujan del nido para que ya haga su vida adulta. Pues nosotros también haciendo lo mismo, mirar qué hace el Espíritu para poder vivir de acuerdo con lo que nos dice la palabra de Dios. Muy interesante, desde luego, toda esta profundización de la palabra. Vamos a ver este primer vídeo que hace referencia a este domingo grande de Pentecostés. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dice: «La paz sea con vosotros». Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. De nuevo les dijo: «La paz sea con vosotros. Como me envió el Padre, así os envío yo». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dice: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengáis, les son retenidos». Seguimos en nuestro programa en este domingo grande de Pentecostés con estos grupos de Biblia que los dominicos llevan en Villava y en Pamplona. Comenzaron ahí en Gorraiz cuando los dominicos regentaban la parroquia. Ana, bueno, me decías fuera de cámara que llevas muchos años en estos grupos y claro, han crecido y ahora tienes un papel en esta difusión de los grupos y del trabajo de la Biblia importante, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, la verdad es que hemos crecido con la Biblia y en la parroquia, ¿no? En comunidad y con la familia, ¿no? Porque de hecho, bueno, pues empezamos llevando a los niños a la catequesis de comunión, y el mío pues tenía 9 añicos y ahora tiene 29, con lo cual todo ese periodo de tiempo ha sido periodo de ir poco a poco calando la palabra, calando en nuestras vidas, y es la única forma verdaderamente de tener la experiencia verdadera de que Dios se ha hecho presente en la historia, de que Dios ha tomado partido y de que está ahí con nosotros en las dificultades y ante los grandes problemas.
¿De cuánta gente estamos hablando más o menos que van a estos grupos? Unos 175, Bueno. pero se hacen pequeñitos grupos. Claro. Y quien los lleva no soy yo. Quien los lleva son los propios laicos, las propias laicas, que son muy dinámicas, y están ahí las mujeres pues llevando todo esto adelante, con mucho esfuerzo de estudio también, y mucho esfuerzo de poner en palabras sencillas lo que nos dice la palabra de Dios, que yo creo que eso es una peculiaridad que ayuda mucho a las personas a descubrir el contenido de la palabra de Dios. Claro que también hay que poner la ayuda del Espíritu, en primer lugar y por encima de lo que nosotros hacemos. Y unido a eso, pues la formación que nos ayudan también desde la Escuela Bíblica de Jerusalén a tener una formación sólida y a que puedan estar bien formados, y por eso hacemos también el estudio en la Escuela Bíblica y en los viajes que hacemos allí, y nos acompañan todos los años alguna persona pues para instruirnos en este conocer más en profundidad la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios por sí misma tiene tal fuerza que es capaz de que uno lee y es capaz de comprender. Pero desde esa comprensión primera, compartida en comunidad, se llega a una profundización en el espíritu que nos hace vivir en comunidad, que nos hace que la palabra de Dios sea vida, vida que nos ilusiona, vida que nos ayuda a caminar, vida que nos descubre que, mira, Dios es nuestro Padre y mamá, nos espera la vida. Y eso se afianza en la palabra de Dios. ¿Cuándo son estos grupos? Porque igual alguien está ya cautivado, que nos está viendo, y Sí. tanto en Villava como en Pamplona, ¿cuándo son, qué día, qué hora y cuánto tiempo para que ojalá? Tenemos los lunes de 9:30 a 10:30, de 11:30 a 12:30, por la tarde de 7 a 8. Después la gente joven tiene otros horarios. La gente joven los lunes empezamos a las 8 y acabamos, vaya usted a saber cuándo, ¿no? Algún día hay que decirle, ¿tenéis casa? Porque... Pero bueno, es una alegría, es una alegría compartir con ellos y compartir la experiencia de la vida y ver cómo la palabra de Dios nos ilumina la vida y nos lleva adelante. También los martes es algo semejante. Los miércoles es todo el día en Pamplona. Empezamos a las 10:30 y acabamos a las 8 de la tarde con distintos grupos. Así, todos los días de la semana prácticamente, pues están grupos en el estudio de la palabra de Dios y celebrando esta palabra que nos da vida. Primero a nivel personal, ¿qué ha supuesto, Padre Isidoro, como sacerdote que has llevado una parroquia, como la llevo yo, qué ha supuesto para la parroquia en los años que estuviste este conocimiento y este estudio y esta oración de la palabra de Dios, y también a nivel personal? Lo primero, yo creo que supuso que mucha gente descubriese como una gran novedad. Me parece que esto pasó porque había un grupo de gente mayor, otros más jóvenes. La gente mayor estaba educada, pues según la tradición, en lo que era el catecismo de la Iglesia, que se sabían de memoria, gente, pero preguntas y respuestas, estilo Padre Astete. Pero cuando resulta que, bueno, vamos a profundizar un poco también en la palabra que leemos cada día, y en lugar de decir lo que se decía en el catecismo, ¿quién es Dios? Un Señor, un Dios, un ser omnipotente, Padre. Y no, en la Biblia es otra cosa. Dios es tu padre y mamá que te quiere. Y decirlo con esas palabras sencillas, como hacen los laicos allí, eso te llena de alegría. Y eso hace que se fuera formando la comunidad. Y yo creo que la forma de expresar en un lenguaje nuevo, ¿no? No es el catecismo. Dios es alguien infinitamente sabio, poderoso, justo, principio y fin de todas las cosas, que premia a los buenos, castiga a los malos. Dios es tu padre y mamá que te quiere. Y vive eso. Y disfrútalo. Entonces es bonito escucharles o decirlo allí. Mira, es que esta palabra sí es una gozada. Esto sí. Bueno, el lenguaje yo creo que actualizarlo con palabras sencillas y de un modo sencillo. Y hace que uno se sienta bien
con ese lenguaje, hace decir como a Pedro en el Tabor, oye, qué bien se está aquí, esto merece la pena, esto es que es un descubrimiento, y yo creo que ese descubrimiento es el que ha ido haciendo que se junte las personas en comunidad y que ahora nos juntemos ahí en los dominicos. Lo has visto tú en esta gente, Ana, ¿qué ha supuesto para ti y para tu vida cristiana personal? Pues el tenerle presente día a día, el entender, el acercarte, sobre todo entender una palabra compleja que no está escrita para una persona de hoy en día, está escrita con otro lenguaje, con otra mentalidad, y saber que detrás de esas palabras hay un mensaje que podemos entender y que podemos aplicar y que nos está hablando a nosotros, nos está hablando en nuestro día a día. O sea, no está hablando, no, o sea, me está diciendo a mí que me quiere, que está ahí, que me ha creado, que me ha hecho libre, que si libremente le quiero, llegaré a la plenitud, y que además eso lo vivo. El asunto es que cuando tú lo entiendes, cuando tú experimentas eso, te das cuenta que es realidad, que en tu día a día se transforma, que te transforma como persona, como madre, como profesional, como en la comunidad, y que bueno, pues es que ya es por un lado una necesidad de conocimiento, porque además el Evangelio y las palabras de Jesús las entiendes mejor, porque Jesús era un judío, y muchas veces no sabes por qué dice cierta cosa, y dices, anda, pero si es que se está refiriendo a esto, ¿no? Entonces, pues es sobre todo pues una gozada, porque es como reunirte con un sentido, ¿no? El hacer una comunidad y luego se celebra, porque todo se celebra, después pues nos quedamos cenando y tal, pues todo se celebra y compartimos pues nuestras preocupaciones, y sabemos que eso no nos va a quitar nuestros problemas y nuestras preocupaciones, pero sí que sabemos que Dios nos ha prometido que va a estar con nosotros, que Dios es la esperanza, o sea, que Dios nos da la esperanza, y que nosotros ha dejado en nuestras manos terminar la creación y hacerla plena, porque sabemos que aunque nosotros no la vamos a poder hacer, que es Jesucristo el que nos la ha hecho, claro, pues Dios es misericordioso, claro, y a nosotros nos ayudará. Qué bien, qué interiorizada está la palabra. ¿Verdad? El Espíritu Santo ha hecho maravillas. Bueno. Ciertamente ha sido un Pentecostés, efectivamente. Sí. Vamos a ver este segundo vídeo que hace referencia a este domingo de Pentecostés. Seguimos en nuestra recta final ya de nuestro programa, en este domingo de Pentecostés. Hemos hablado
conversado con el padre Isidoro y con Ana de los grupos de Biblia que tienen lugar tanto en los dominicos de Villava, el convento de los dominicos que está ahí en Villava, como en la iglesia de los dominicos también en Pamplona, en la calle Santo Domingo. Unos grupos de Biblia que nacieron como una experiencia de profundizar y entrar en el descubrimiento de la palabra de Dios que nos habla al hoy de nuestra vida. Dios nos habla, esa carta de amor que dice el concilio que ha escrito el Padre a sus hijos. Y nos queda ya 5 minutos, pero una palabra, ojalá mucha gente, bueno, porque esto es de Dios y hay que darle publicidad y hay que expandirlo, ¿no? Justificarme una motivación para acudir a estos grupos. Padre Isidoro primero y Ana. Comprensión. Comprender esta palabra de una manera sencilla. A mí me gusta hacer a veces gestos al estilo de, bueno, pues como se ve en la escritura que hacían los profetas o el propio Jesús, ¿no? Empiezo a veces explicándoles, mira, cómo hacen los judíos para leer la palabra de Dios. Primero empiezan a moverse en un sentido y en otro, recitando la palabra de Dios. Y eso es para decir que la palabra de Dios te tiene que conmover. Es Dios que te está diciendo una palabra de cariño, acógela. Tiene que conmoverte la palabra de Dios. Por eso quieren que con ese movimiento, pues poner en función todos los huesos del cuerpo para decir, la palabra de Dios me conmueve, pero cada cierto número de palabras se detienen y miran hacia la derecha y a continuación hacia la izquierda. Es la manera de decirnos, no puedes leer la palabra de Dios sin mirar al prójimo. Y cuando esto lo comprenden, pues empieza a comprender mejor la palabra de Dios. Mira, tienes que hacer de la palabra de Dios vida, pero no solo tú. Tienes que mirar al prójimo, tienes que mirar al otro y tienes que interpretar de acuerdo con el magisterio de la Iglesia, de acuerdo también con la tradición, e interpretarla con estos métodos histórico-críticos que han salido desde el concilio. ¿Para qué? Para que sea una palabra que viene a través de la Iglesia, que viene a través de la formación, pero sobre todo del Espíritu. Cuando nos reunimos en ese deseo de compartir con el hermano que está a tu derecha, está a tu izquierda, y que es como es, cada uno pues con su manera, aceptarle al otro en esa fraternidad y ahí hacer viva la palabra de Dios. Ana, nos queda un minuto. Te dejo. Nada, realmente participar en la gran obra de Dios, de la creación, porque nos necesita. Necesita que nosotros le digamos sí, que libremente le amemos para que se haga en plenitud, ¿no? La creación, para que ayudemos a reordenarla como Él la hubiese, como Él quiere, que sea en plenitud. Nos necesita y bueno, intentamos estar ahí. Aquí estamos. Pues muchas gracias, que den mucho fruto y enhorabuena por ese éxito que es de Dios, ¿verdad? No es nuestro cuando ponen las cosas. Enhorabuena y que den mucho fruto en bien de los cristianos que se acerquen a profundizar en la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Bien, muchas gracias. Pues nada más. Feliz Pascua de Pentecostés. El Espíritu Santo se ha derramado, ha hecho obras maravillosas como esta, donde el Espíritu entra y toca, es fecundo, se multiplica y son muchos los que quedan atraídos, como en este caso, por la palabra de Dios. En Villava y en Pamplona, los dominicos, pues ahí tenemos para profundizar en la palabra de Dios. Feliz Pascua de Pentecostés y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.